Get on your bikes and ride! Ooh, yeah. Oh, yeah. Them fat bottom girls, they get me. Yeah. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Queen Review. Bueno, ya era hora, ¿no?, de retomar el programa principal de este canal, en el que, como ya sabéis, pues analizo ediciones, reediciones y cosillas que ha lanzado Queen y alrededores a lo largo de estos ya 50 años, más de 50 años de carrera. Hoy vamos a retomar el programa tras el Complete Works, que la verdad que fue un episodio muy interesante, la verdad que lo disfruté de hacer hace ya bastantes meses. Ahora voy a retomar con algo que ha sido lanzado este mismo año y que creo que también era necesario pues hacer un de epílogo, ¿no? Porque ya hay varios vídeos hablando de esto en el canal, cuando se reveló el tracklist y cuando hice el unboxing de la caja pertinente. Entonces, pues ahora es el momento de hablar del producto completo. Me refiero, por supuesto, a Another World, la reedición, la segunda reedición del catálogo de Brian May, los amados Gold Series que está haciendo Brian May de su reedición de su catálogo solista. Hice uno de Back to the Light, por lo tanto era necesario, yo creo que interesante hacer también otro de este segundo lanzamiento de las reediciones del catálogo de Brian May con su segundo álbum en solitario, Another World. Antes de nada, vamos a contar un poco la historia. Como bien sabéis, desde creo que fue en el año 2016, 2017 creo que fue, se rumoreó bastante que Brian May estaba preparando un cajusco para recoger todo su catálogo solista y reeditarlo como Dios manda, porque además era una de las carreras solistas que más estábamos esperando que fuera reeditada, porque bueno, Freddie Mercury ha sido reeditado su catálogo en varias ocasiones y Roger Taylor no hace mucho también reeditó su catálogo en ese The Lot, ¿no?, esa caja que editó en el año 2013, donde metió todos sus discos solistas, sus discos con The Cross, singles, videoclips, etc. Entonces estábamos todos deseando que Brian May también hiciera lo propio con su catálogo. Sin embargo, a pesar de que en el año 2016-2017, no recuerdo bien cuándo, se abrió un canal de YouTube donde los dos primeros vídeos que subió fueron remasterizaciones de vídeos de su catálogo solista. Uno era Resurrection y por otro lado era un Since You Be Gone de Life at Brixton Academy. Nosotros ya pensamos por entonces, pues ya hasta este año sale finalmente el cajusco con todo el catálogo solista de Brian May recopilado. No fue así, los años fueron pasando y nada ocurrió. O sea, Brian May ha seguido haciendo sus cosas, que no para el hombre, las cosas como son. Los libros de fotografía en 3D, la colaboración con Kerry Ellis, colaboraciones por aquí y por allá con muchísimos músicos, temas de políticos con el tema de los animales, etcétera, y su trabajo con Queen, lógicamente, como bien sabéis, pues sigue trabajando con Adam Lambert, etcétera, en giras y demás. Pero su catálogo solista estaba súper olvidado. Sin embargo, durante la pandemia no todos tuvimos tiempo para recuperar proyectos que a lo mejor en algún momento determinado habíamos iniciado y nunca habíamos terminado. En ese caso, Brian May, dicen que algún fan en su Instagram le llegó a preguntar que por qué sus discos no estaban disponibles en Spotify y demás. Y entonces él dijo, ostras, pues no me acordaba que hace 20 años que mi contrato rescindió y que ya mi catálogo no está disponible. Lógicamente, si descuidas tu catálogo, pues el catálogo desaparece, ¿no? Porque los contratos son por unos años. Él no sé cuántos años tendría el contrato con EMI, que fue quien le editaba los discos solistas, pero claro, estamos hablando que su último disco como tal es del año 2000, de hace 22 años. Lógicamente, pues eso desapareció, dejó de reeditarse su catálogo, porque aunque no haga el remasterizaciones y tal, es verdad que mientras que esté dentro del contrato, pues las discográficas van mandando copias del material a las tiendas. Y ahora en estos últimos años pues lo colocan en streaming, cosa que no ocurrió con Brian May. Entonces Brian May dijo, ostras, pues voy a tener que hacer esto. Se puso manos a la obra, contactó en este caso con Universal para que hacer un nuevo contrato discográfico para reeditar todo su catálogo y decidió que en vez de lanzarlo todo de una, como habían hecho anteriormente tanto Freddie, lógicamente ya él una vez fallecido, que quiero decir su compañía, y Roger Taylor lo habían hecho, pues él dijo, no, voy a hacerlo poco a poco, que así mismo más el producto, cada disco pues le saco más jugo, tal cual, ¿vale? Todos sabemos cuál es el verdadero motivo, ¿no? Lógicamente, si Roger Taylor va y lanza una caja con todo el catálogo,
lo hace de un plumazo, por lo tanto, pues bueno, le llega el dinero, pero solo de una vez. Sin embargo, si vas disco a disco, que editando cajita, con un single, con un videoclip nuevo, con un vinilo nuevo, un cassette, pues claro, cada ciertos meses te vas ingresando ahí una pasticica buena. Entonces, eso es lo que decía Brian May. A Brian May no le gusta el dinero, por supuesto, él lo hace por amor al arte. En fin, el caso es que llegó el primer lanzamiento hace unos meses, el año pasado creo que fue, de Back to the Light, que aquí analicé convenientemente y le di una crítica bastante negativa, y creo que merecida. ¿Por qué? La remasterización, como ya dije, no noté apenas diferencia con respecto a la nueva versión. Lógicamente, un álbum de los años 90, bien grabado, bien remasterizado en su momento, poco puedes sacar, poca chicha puedes sacar ya de ahí. Y de hecho, pues estuve haciendo la comparación de las ondas y simplemente habían subido un poco el volumen, pero lo que era la calidad de sonido, de hecho a mí me sonaba mejor el disco original. Pero claro, todos estábamos esperando a los extras. Los extras fue un auténtico desastre. Lógicamente Brian May pensó ese lanzamiento para los nuevos fans, como siempre, lógicamente. Aquí ya sabemos que el fan de toda la vida se nutre de lo que hacen los otros fans, porque si es por Queen Production nos comemos una caquita buena. Hace ya años, de hecho, que no tenemos un lanzamiento medio interesante de alguien relacionado con Queen. Entonces, Back to the Light, siendo el disco, digamos, más importante de su carrera solista, su relanzamiento fue un fiasco. A mí lo que más me gustó fue lo que lanzó en YouTube, es decir, lo que no me gasté dinero en él, es decir, me gasté pastizales en la cajita, en el vinilo, en el cassette, en el CD. Sin embargo, el material que yo vi más interesante no estaba ahí, porque estaba en YouTube. Es decir, los videoclips remasterizados, el nuevo videoclip que hizo de Back to the Light, los mini vídeos que no terminó de hacer hablando de tema a tema, solo hizo 4 o 5 de los 12 temas que tiene el disco, cosas de Brian May. Entonces yo, cuando se anunció que iba a lanzar ya Another World, que era el siguiente lanzamiento, yo tenía pocas expectativas, la verdad, porque tras lo de Back to the Light, ya os digo, tengo ahí varios vídeos, podéis ver el Queen Review, que ahí lo resumo bastante bien. Pues dije yo, pues Another World va a ser igual, o sea, lo que va a hacer es remasterizar el disco, que va a sonar prácticamente igual que el disco original, hacer un segundo CD con el material extra, que había bastante para cubrir un CD, vinilo, cassette, tal, sí, algún vídeo adicional en YouTube y ya está. Y efectivamente más o menos ha sido así. Sí que me llevé una sorpresa, de hecho aquí está el vídeo cuando sacó el tracklist, porque el tracklist del segundo disco llevaba una serie de temas que yo no había escuchado en la vida, ¿no? Había canciones como Business Stinks, que no sabía lo que era, entendía que era alguna demo o algo de business. Después está I Will Be Praying, que era un tema que yo no había escuchado en mi vida. Digo, madre mía, un tema inédito, qué guay. The Last Great Optimist, otro tema inédito, no había escuchado en mi vida, madre mía, qué guay. La versión de guitarra de On My Way Up, que tampoco se había escuchado en la vida, ostras, qué interesante, tal. Y My Boy, que era un tema que sí que se conocía, que había salido, no sé si en una banda sonora, en un recopilatorio, hace muchísimos años, pero no se había rescatado convenientemente en un lanzamiento suyo propio. Por lo tanto, también era interesante que estuviera ahí. De hecho, se dice que My Boy pertenece a las sesiones de un disco de Queen, que ya la probó en algún disco de Queen, pero fue desechada. Por lo tanto, era interesante. Dije, mira, pues parece ser que el señor Brian May ha aprendido de sus errores, se ve que vio mi vídeo y entendió que gastarte 100 y pico pavos en una caja merece que lleve algo inédito, Brian. Pero a las pocas semanas nos llevamos otro chasco más en esta eterno chasco de decepciones que llevamos años y años, cuando vimos el minutaje de esos temas supuestamente inéditos de ese segundo disco. 1 minuto y pico, segundos, hasta la versión en guitarra de On My Way Up duraba 1 minuto y pico. Total, que en general, sin haber escuchado todavía el material, inéditamente hablando, el segundo disco llevaba así como 3 minutos o 4. ¿Qué digo ya? Si es que ya que digo, si es que lo sabéis todo. O sea, verdaderamente en ese momento mi corazón, que estaba un poquillo ilusionado, volvió a su estado natural, original de siempre, de decepción queenesca, ¿no? O relacionado con Queen. Entonces, pues bueno, todavía el chasco fue mayor cuando esos temas inéditos supuestos resulta que eran extractos de la canción Business, pero en versión alternativa. Los extractos que había en la canción, que son más calmaditos, con una letra cambiada, tal y cual. Y dije, qué pedazo de eres, Brian May. En fin.
El caso es que, bueno, yo como buen gilipollesco que soy, pues me compré la caja, me compré el vinilo, me compré el cassette, por cierto, también, que es un formato que está volviendo a la vida, por lo menos de forma anecdótica, porque lógicamente ya nadie escucha un cassette hoy día. Pero bueno, no está de más pues tener ahí los cassettes de las reediciones del catálogo de Brian May. Y pues el lanzamiento ha pasado sin pena ni gloria, una vez más. De nuevo, lo más interesante que englobó este lanzamiento fueron los vídeos que lanzó en YouTube Brian May. Hizo 3 o 4 vídeos, pues en plan EPK, pues hablando un poco del disco, de cuando hizo la portada. La portada, como ya conocéis, es esta que hizo en la Isla del Hierro. De hecho, visitó el lugar de nuevo para hacer un videoclip allí. Y hablando de videoclips, pues hizo uno nuevo para On My Way Up, porque como tal no existía ningún videoclip de esta era. Entonces hizo un videoclip nuevo de On My Way Up, que a mí personalmente me gustó mucho. Hizo 2 para Another World, tanto la versión inglesa como la española, junto al árbol, famoso que vemos en la portada, ahí en la Isla de Hierro, también muy interesante y muy chulos. Y pues creo recordar que ya está. O sea, lanzó así como 4 o 5 vídeos, que será interesante cuando terminen estas reediciones reunirlo todo, que lo haremos los fans, lógicamente, porque esto Brian May no lo va a hacer, en un Blu-ray y tener ahí pues todos estos nuevos vídeos que ha hecho. Hizo promoción, hizo un montonazo de entrevistas, la verdad es que está promocionando estas reediciones como si fueran discos nuevos, de hecho él mismo lo dice, que es como si fuera un nuevo disco. Y dices tú, Brian, tú lo único que has hecho ha sido aprobar el tracklist y irte a la Isla de Hierro de vacaciones a grabar un videoclip. ¿Tú llamas eso un nuevo disco? Anda que... en fin. El caso es que, bueno, varias cosas que comentar de esta reedición. El primer disco, el CD original, recordaréis que tras Another World, que es el tema que cierra el disco, en el disco original habían un par de minutos en silencio y se escuchaba un tema piano precioso que más adelante se descubrió que era una versión a piano de Business y que se llamaba Being on My Own, que como sabéis es uno de las líneas de la canción, ¿no? De hecho el tema termina Brian May gritando Being on My Own. Para esta nueva reedición decidió colocarlo como tema 13, ¿no? Es decir, terminaba Another World y pasaba ya directamente a ese tema piano llamado Being on My Own. A mí personalmente ese cambio... A ver, yo entiendo que eso de poner alguna sorpresa inédita en los CDs, eso es algo pasado. O sea, eso se hacía mucho a finales de los 90, finales de los 90. Tenemos varios ejemplos en la discografía de Queen, Made in Heaven, sin ir tan lejos. Tras el último tema, supuesto, pues de pronto en el CD se escuchaban unos 20 minutos de un tema inédito que solo aparecía de hecho en el CD, no aparecía ni en el cassette ni en el vinilo. Pasaba en este disco de Brian May, en Another World, con ese tema, tras un par de minutos se escuchaba ese tema Being on My Own. En Electric Fire, el disco de Roger Taylor que lanzó en este año, también tras el último tema, a los pocos segundos se escuchaba a Roger pegando un grito diciendo One Night Stand, que resultó ser el título del primer tema del siguiente disco que lanzó. Pero claro, eso fue de esa época. Hay varios ejemplos, aparte de los de Queen, que artistas que hizo eso, un poco que entiendo que intentando potenciar más el formato CD, teniendo en cuenta que a finales de los 90 el formato que predominaba, por supuesto, era el CD. Pero bueno, fue una forma de intentar todavía llamar más la atención para el público con ese formato que hoy día está prácticamente ya olvidado, ¿no? Que es el CD. Curioso, ¿no? Que hayamos vuelto atrás. Y otra de las cosas que me está fastidiando mucho en los últimos años, y vosotros y yo coincidimos, es el hecho de que Queen Online es muy cuco, Queen Online, Queen Production, llamadlo como queráis, y están vendiendo cosillas exclusivas directamente solo en la web de Queen Online. Yo no tendría problemas si no tuviera problemas con los envíos de Queen Online, ni tuviera problemas, ni tuviera que pagar más por la mierda del Brexit, que no paramos de hablar de ello, pero es que es un problema para mí inmenso. ¿Qué hizo Brian May? Pues lo mismo, el cassette solo se vendía en Queen Online, quiero recordar, yo no lo vi en ningún otro lado. El Picture Disc, como hizo con Back to the Light, solo se vendía en Queen Online. On My Way Up se lanzó como single en formato físico, tanto en vinilo como en CD, y solo se vendía en Queen Online. Pues claro, yo me tuve que hacer con toda esa parafernalia desde Queen Online y después soltar otro taco de pasta. Aparte de que la caja, la versión firmada, lógicamente solo estaba disponible en Queen Online. De hecho, esta es la firmada. La de Back to the Light no me pillé la firmada porque me pareció... estaba muy decepcionado con el tracklist, entonces pasé del tema. Sin embargo, con Another World, como es uno de mis discos favoritos de Brian,
Y bueno, pues, vale, ¿para qué voy a excusarme si hago esto? Después me vendréis mucho y me diréis, ¿por qué te quejas del producto si encima vas y te has gastado la pasta? Porque soy coleccionista, me gusta tener el material. Pero claro, esto es lo de siempre. O sea, yo he sido comercial toda mi vida, en mi trabajo, y cuando mi empresa tenía un producto que no le gustaba, el cliente tranquilo que venía a mí se quejaba. Y lo había comprado. Por lo mismo yo, o sea, yo compré este producto, pero después no pasa nada si digo la verdad, que en este caso no estoy diciendo ninguna mentira. Yo sé que habrá mucha gente que le llega este producto y le vale porque el segundo disco para él es totalmente nuevo, novedoso, porque no tiene ningún single de la época, porque no tiene el álbum original, y dice, ostras, esto es una maravilla. Aún así, pienso que ciento y pico pavos que costó esto, porque Brian May subió el precio de todo, porque decía que así era una forma de que la gente después no revendiera la cajita por eBay, no le sirvió de nada, se siguió vendiendo después en eBay a precios estratosféricos, lo único que consiguió es que los fans de siempre, los que de verdad nos gastamos el dinero para tener el producto, pagásemos más. Gracias Brian May, te queremos muchísimo. Y entonces, pues bueno, me gasté un pastizal enorme en este lanzamiento. Poco tengo que decir del contenido interno, más o meno lo he dicho todo. O sea, el Picture Disc pues llevaba la portada del álbum, esto es solo exclusivo de Queen Online, como digo. Además, eso sí que lo he dicho, en el vinilo Vino Mayor no se incluía, era un lanzamiento exclusivo del CD. Y bueno, pues aquí podéis ver por otro lado la otra imagen de Brian May. A mí este disco me encanta, es uno de mis discos favoritos, he contado muchas veces la historia de cómo lo conocí, no la voy a contar de nuevo, pero sí es verdad que le tengo un cariño enorme y vamos, y cuando descubrí ese tema inédito al final, vamos, me pareció una maravilla. Una de las cosas que más me ha gustado del lanzamiento, tiene cosas interesantes, sí, aparte de los vídeos que está lanzando por YouTube, como ya he comentado, estos lanzamientos exclusivos en Queen Online me están gustando, lo que pasa es que me jode tener que gastar más pasta por el tema del Brexit. Este es el vinilo que llevaba la caja, ¿vale? No sé si es exacto, creo que es igual que el que se vendió por separado, que también me lo compré. Lo que pasa es que el de la caja venía en color, en este caso color azul. Un color azul, pues bastante chulo. El de Back to the Light venía en color blanco. Y sin embargo, pues bueno, en este caso la carpeta interna no llevaba las letras ni nada, porque lógicamente lleva un libro con todas las letras y demás. El lanzamiento por separado del vinilo sí que llevaba el insert original, ¿no? Con el mensaje de Brian May, el nuevo mensaje del año 2022 que está poniendo en todos los relanzamientos. A mí lo que más me estaba gustando y me sigue gustando de estos lanzamientos es el libro que lleva la caja. El libro de la caja, tanto en el Back to the Light como en Another World, lleva más páginas que el libreto del disco. Y sí es verdad que, aunque no lleva texto, que es algo que a mí me fastidia, a mí me gusta que en estos lanzamientos, siendo una remasterización, reedición, etcétera, se incluya algún texto hablando del álbum en sí. El único texto que se incluye en estos libretos es el mensaje original que llevaba el CD original en su día, que Brian May ya sabéis que siempre le gusta poner un texto hablando del disco en cada lanzamiento que ha hecho, y también un mensaje nuevo hablando de la reedición, que en este caso todos se emplazan al final del libro, tanto el original, el mensaje original, como el mensaje nuevo del 2022. Vale, eso me mola, pero sí es verdad que el libro básicamente son letras y material de la época, pues se ven imágenes de la gira, de algún póster, de algún concierto de la gira, de Another World, imágenes del disco, como este famoso disco que llevaba las covers que hizo en aquella época, que lo hizo bajo el nombre de T.E. Conway, que sale todo en ese segundo disco. Y por cierto, que ahora me acabo de acordar, otra de las rarezas que llevaba este disco, que la descubrimos así por sorpresa, por así decir, era el tema FBI, que era una de las caras B inéditas, ya sabéis, bueno, que el disco empezó siendo un disco con covers, después quitó las covers y metió temas nuevos, y algunas de esas covers las fue lanzando después en los singles, después salió el CDS del T.E. Conway con esas, etcétera. El segundo disco lleva una versión alternativa de FBI, de uno de los temas inéditos de esta época. Que la diferencia viene a ser que el tema original, ¿no?, que se lanzó en su día, tanto el bajo como la batería de ese tema de FBI estaban programadas, ¿vale? No eran, digamos, instrumentos reales. Sin embargo, esta versión alternativa que se incluye en esta caja y en el doble disco, que salió también por separado, lleva tanto un bajo como una batería real, que en este caso el bajo está tocado por Jeff Reef, que creo que forma parte de Status Quo, creo recordar,
y la batería está tocada por John Reno Edwards, ¿vale? Que está a la batería. Entonces, bueno, fue otra rareza que encontramos así de pronto. FBI, de hecho, aquí se aparece diciendo que es la versión original, la mezcla original con batería y bajo real, ¿no? Lo cual pues fue una sorpresa pues bastante interesante, a pesar de que, bueno, ya sabéis que en general, pues bueno, este lanzamiento ha sido un pelín más interesante con respecto al Back to the Light, pero sigue siendo para mí, una vez más, insuficiente. Insuficiente por el precio, básicamente. Es decir, Brian, estás lanzando el producto poco a poco porque quieres cuidarlo, tal. Vale, pues si estás cuidándolo tanto, ¿por qué no me metes más material inédito? ¿Por qué no me metes un Blu-ray en la caja con esos vídeos que estás haciendo nuevos y con vídeos de la época? No sé, ¿por qué en el libro no me incluyes textos para leer la historia del disco contada por ti, etcétera? No sé, más chicha, 100 y pico pavos no justifica este lanzamiento. O sea, en general estoy hablando de la caja, lógicamente. Un libro de 40 páginas no tendrá más, el vinilo con el azul, los 2 CDs que van por separado en vez de en un digipack conjunto, un pin y ya está. Bueno, y en el caso de que te compraras la versión que va firmada, encima que te gastan más, pues una firma de Brian May en una hoja, que en este caso es esta que veis aquí. Vale, pues muy bien. O sea, a mí me parece totalmente insuficiente lo que está haciendo Brian May con su catálogo. Si esto tal cual está saliendo ahora mismo, hubiese salido todo en una caja, es decir, una vez termine de lanzar todos estos proyectos, en realidad todo eso hubiese venido en una sola caja, vale, pues me parece bien porque me lo lanzas de una, me gasto una vez pasta y se acabó. No que tengo que estar yendo cada ciertos meses a comprar y gastarme 100, 200 pavos en todos los lanzamientos con respecto a cada disco. Con ese material, pues ya te digo, con pinceladas de cosillas inéditas, cuando el Back to the Light de hecho no llevaba nada. Entonces, pues bueno, esto es lo eterno, siempre lo mismo, pero es que al fin de cuentas me repito más que el ajo porque Brian May y Queen Productions se repiten más que el ajo, me siguen dando muy poco, nos siguen dando muy poco al fan de toda la vida, el fan que lleva años escuchando estos discos, que lógicamente si quieres que ese fan vuelva a ir a la tienda a comprarse el disco, ofrécele algo nuevo, ofrécele alguna cosa inédita. No le metas pines. ¿Para qué quiero yo esto, Brian May? ¿Dónde me meto esto? No quiero decir grosería porque después me veta a YouTube. ¿Pero dónde me meto esto yo? ¿O dónde te lo meto yo? Bueno, venga, no voy a decir nada más. Ya me podéis imaginar a lo que me refiero. El caso es que este lanzamiento, una vez más, me ha parecido un pelín más interesante, pero sigue siendo, para mí, insuficiente. En cuanto al single que salió exclusiva en Queen Online, es On My Way Up, que salió en su momento, y ni siquiera los tengo abiertos porque bueno, el material que lleva es básicamente material que ya lleva el disco, el propio disco 2, porque llevaba incluido el The Great Optimist, que como digo es un extracto de 1 minuto o así de una parte de Business, y la versión guitarra On My Way Up, que pensé, digo, bueno, pues es la versión, o sea, si es todo el tema tocado a guitarra, pues genial, puede ser interesante, pero no, era 1 minuto. Era 1 minuto de la canción con la guitarra sustituyendo a la voz, un poco así como hizo en Back to the Light, que de hecho varias canciones del disco tiene la versión a guitarra, pero aquí, pues solo por alguna razón, solo es 1 minuto. El LP, que lo acabo de abrir, mientras que os estaba hablando, es también azul. Y ya está, pues eso es todo. La verdad es que tengo poco más que decir. Ahora se supone, vuelvo a decir, que viene lo chido, ¿no? Como dice ese muchacho por ahí por YouTube. Porque ahora el siguiente lanzamiento de los series el Gold Series, estos que se ha inventado este hombre, va a ser Starfleet Project. Y lógicamente eso va a ser interesante porque no hay mucho material por ahí. Es decir, si me quieres sacar de nuevo una caja con un disco adicional y tal, pues lógicamente me va a tener que meter material inédito porque no hay mucho material de esa época. Él dejó a entender en estos Instagram Live que hace cuando hace el lanzamiento que posiblemente iba a hacer una remezcla del disco, cosa interesante porque la verdad es que no tenemos mucha, digamos, historia detrás de remezclas del catálogo de Queen o de Brian May o de Roger o de Freddie. De Freddie sí últimamente, ¿no? Mr. Bad Guy salió hace poco en remezclado, pero sí es verdad que en general no se ha remezclado muchas veces el catálogo en general de Queen. Entonces, pues bueno, escuchar Starfleet Project remezclado, porque parece ser que
que la mezcla original, ahora que está trabajando en la reedición, Brian May escuchó el disco y vio algunos fallos en la mezcla y dice que le gustaría, pues eso, volver a mezclar el disco. A mí, yo entiendo que lo que va a hacer es sacar una nueva mezcla en el CD1 y la mezcla original en el CD2, incluyendo pues edits y alguna rarezilla pequeña de 1 minuto para que no nos dé un subidón de azúcar en ese segundo CD. Entiendo que será eso lo que haga. De nuevo, lo más interesante será lo que me lance en Queen Online, pues que si formatos, picture disc, cassette, algún single que lanzará y algún vídeo que rescate en YouTube. Y ya está. Ojalá me equivoque y venga aquí y lo diré públicamente. Mira, me he equivocado, Starfleet Project, la reedición es acojonante, el Brexit ha terminado y ya no he tenido que pagar aduanas, pero sé que no va a ser así, sé que no, y vosotros también lo sabéis, como yo. Seguiremos amargados, como siempre. Bueno, por mi parte creo que ya me he metido bastante hoy con Brian May, ya nos dejamos para próximamente. Sí es verdad que el próximo vídeo va a ser el de Faith y Talón, o sea que no creo que ahí me meta con nadie, pero bueno, yo creo que ya por hoy está bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis ver los dos seguidos, podéis ver el de Back to the Light y el siguiente, el de Another World, para ver cómo ha evolucionado o devolucionado esto. Y pues bueno, seguiremos analizando cosillas que vayan surgiendo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo de Queen Review. Hasta la próxima.